Amado Padre que esté en el cielo, muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en este mundo, por todo lo que has creado. Pero sobre todo te damos gracias por habernos creado a nosotros. Hoy, como criaturas tuyas, nos hemos congregado aquí para reconocer tu grandeza, para reconocer tu poder y para adorarte por cuanto tú eres digno. Padre Celestial, pedimos para que el Espíritu Santo, que también participó en esa obra maravillosa de la creación, pueda acompañarnos en este servicio, tomando, Señor, el control de esta ceremonia o de este servicio, de esta adoración, y sobre todo, tomando control de todos los adoradores que somos nosotros. Suplicamos, Padre, para que nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos, puedan ser dedicados a ti en este momento. Y que podamos así ser edificados, alimentados y, Señor, ser instruidos por tu palabra. Pedimos tu bendición, rogamos sabiduría, rogamos humildad, rogamos una transformación de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los 2 sábados anteriores he estado hablando sobre la importancia de prepararnos como familia para la gran crisis que nos espera. Y lo he hecho tomando como base el lema de nuestro recién pasado Congreso Campestre, el cual tuvo por título Preparando familias para la gran crisis final. En el primer sábado me referí a la lamentable y triste situación que dice Jesús han de pasar las familias del pueblo de Dios al ser traicionadas por los miembros más cercanos de la misma, trayendo como resultado una gran crisis en los que sean fieles al Señor. Luego el pasado sábado compartí cómo las pestilencias y el hambre provocadas por las guerras y la ley dominical también serán otra crisis para la cual debemos prepararnos como familia, pues estas traerán mucha zozobra en los hogares. Pero gracias a Jesús, que Él no solo nos ha hablado de estas cosas que van a venir, sino que también nos ha dado valiosos consejos para aplicarlos de tal manera que estemos preparados para enfrentarlas. Pero este día, como tercera parte de este tema, quiero llamar su atención a la imagen que está en la pantalla. ¿Qué ven ustedes allí, hermanos? ¿Qué ven ustedes allí? Ok. ¿Qué más miran ustedes ahí? Miran los juicios de Dios, ¿verdad? Que están cayendo en esas tormentas de granizo, terremotos, inundaciones. Pero ¿qué más miran ustedes allí? Una familia orando. ¿Y qué más? Hermanos, ahí hay 2 familias que nos están dando un mensaje a nosotros. Hay 2 familias que nos están dando un mensaje. Una familia que está poniéndose en las manos de Dios, que está confiada en las manos de Dios, y otra familia que está desesperada, tocando la puerta de la misericordia, y la puerta, ¿cómo está? Cerrada. Oh, hermanos y hermanas, para esto también debemos prepararnos. Es más, si los temas mencionados anteriormente en los otros sermones que prediqué en los 2 sábados pasados, si esas cosas a las cuales me referí en esos mensajes serán terribles,
Ninguna de esas cosas superará a la crisis final provocada por el cierre de la gracia o el cierre de la puerta de la misericordia. En esa ocasión, cuando la puerta de la misericordia se cierre, oh hermanos y hermanas, las 7 postreras plagas comenzarán a caer en este mundo y serán castigos sin mezcla de misericordia por parte de Dios. Hay algunos que eso no lo entienden y hasta no lo creen. Hay algunos que dicen, la misericordia de Dios nunca se va a acabar. La gracia nunca se va a cerrar. Pues no han leído bien la Biblia. Porque en la Biblia aparece constantemente que la gracia de Dios se cierra y que la misericordia de Dios se retira. Pero ¿cuándo es que las familias tendrán que enfrentar esta crisis? Cuando la puerta de la misericordia se cierre. ¿Cuándo, hermanos? Cuando se emita aquel decreto por parte de Jesús y que está en Apocalipsis 22, versículo 11, el cual les invito que lo leamos en esta hora. Apocalipsis 22, versículo 11. Dice la Escritura, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Oh, mis hermanos, estas palabras que Jesús está diciendo aquí se aplican especialmente al tiempo cuando se va a decidir irrevocablemente el futuro de cada persona. Este decreto se pronunciará cuando concluya el juicio investigador. Aquí, hermanos, concluirá el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7 que comenzó en 1831. Cuando aquel predicador Guillermo Miller y sus colaboradores llamaban la atención de sus oyentes a prepararse para la venida del Señor, que según sus estudios ocurriría en 1844. Desde 1831 ese predicador y sus colaboradores le decían al mundo, la hora del juicio ha llegado. Hermanos y hermanas, ese mensaje del primer ángel concluye aquí, cuando Cristo dice estas palabras. Aquí concluyen, hermanos, los mensajes de los 3 ángeles. Pero ese del primero, ese que anunciaba que la hora del juicio llegaba en 1844, ese mensaje del primer ángel concluye aquí, porque aquí habrá terminado el juicio investigador. Pero qué palabras más solemnes las que se expresan aquí, hermanos. Ellas nos dicen que se acabó la intercesión de Cristo en el santuario celestial, que cada persona ha hecho su decisión y que ya no se puede hacer más por él. El destino de cada uno ha quedado fijado. Son palabras, hermanos, terribles de escuchar para los que no estén preparados como esa familia. Porque entonces, hermanos, entonces no habrá quien interceda por ellos. Por eso es que el decreto dice que el que siga siendo injusto, que el que es injusto, mejor dicho, siga siendo injusto. ¿Por qué? Porque ya no habrá más sacerdote.
para que ofrezca por él sus oraciones. Ya no habrá más sacerdote para que ofrezca por él su sacrificio. Ya no habrá más sacerdote para que ofrezca por él sus confesiones. Por eso dice Jesús, el que es injusto, siga siendo injusto, porque no tiene más sacerdote que interceda por él. En cambio, los santos, dice el Señor, que sigan siendo santos, porque todos sus pecados han sido ya borrados. Y por lo tanto, recibirán el sello del Dios vivo, para que ninguna de las plagas caigan sobre ellos. Oh, hermanos, el Espíritu de profecía lo dice así. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y las confesiones de nuestras faltas y pecados. Y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir él del santuario. ¿Cuándo es que acepta el Señor nuestras oraciones de confesión? ¿Cuándo es que el Señor acepta nuestros sacrificios? ¿Cuándo es que el Señor puede perdonar nuestros pecados, hermanos? ¿Cuándo? Ahora que Él está todavía allí en el santuario celestial, ahora que todavía está allí en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, ahora Él puede aceptar que tú, si le pides perdón, hermano, Él acepta esa súplica de perdón. Ahora que tú confieses tus pecados, el Señor acepta esa confesión. Ahora, porque hay sacerdote para ti allí en el santuario. Pero, hermanos, cuando el Señor salga de allí, entonces dice, los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Amén, hermanos. Pero quienes sean injustos e impuros, seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Antes. Si las familias quieren ser salvas en aquel día, debe hacerse antes la decisión de buscar más de Dios. Sigue diciendo, quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad. Quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. A veces el esmeril duele que se lo pasen a uno. Pero esas piedras que colocan en los edificios, las escuadran, les quitan las asperezas. Máxime cuando la pared es de piedra, para que se mire hermoso aquello. Oh, mis hermanos, hemos estado estudiando esta semana que nosotros somos, ¿qué cosa? Piedras. Pero piedras ¿cómo? Vivas. Pero una piedra viva es necesario que se le pase el esmeril. Es necesario que sea tallada, que sea cuadrada, para que sea adecuada para el edificio. Hermanos y hermanas, el Señor está en este tiempo como nuestro divino constructor, tallándonos, puliéndonos, escuadrándonos, pasándonos el esmeril. Hermanos, porque Él quiere que seamos una piedra que encaje perfectamente en el edificio. Pero miren ustedes lo que sigue diciendo. Pero ya no habrá tiempo para eso, ni tampoco mediador que abogue por ellos,
ante el Padre. Antes de ese tiempo ya se promulgó la solemne declaración que el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. ¿Cuánto faltará? ¿Cuánto aún faltará? Decía el himno. ¿Cuánto faltará para que la gracia se acabe? ¿Cuánto faltará para que el Señor diga esas palabras, ese decreto tan contundente y solemne? ¿Cuánto faltará? A veces vivimos de una manera como que si eso faltara muchísimo tiempo. Y nos damos ciertos gustos. Nos deleitamos en algunas cosas que son desagradables delante de Dios. A veces el mundo nos invade y andamos como los mundanos andan. Comemos como los mundanos comen, nos vestimos como los mundanos se visten, nos divertimos como ellos se divierten. No hay peculiaridad, no hay singularidad, no hay algo que distinga. Y si hay un tiempo cuando debería distinguir, y si hay un tiempo cuando debería ser algo peculiar en este pueblo, es ahora, antes que se digan esas palabras. Porque una vez se digan esas palabras, hermanos, ya vimos ahí la familia cómo estaba. Tocando la puerta. Hoy es el tiempo, hermanos, de lograr la victoria sobre el pecado. Hoy es el tiempo de lograr la victoria sobre toda atracción mundanal. Por lo tanto, dice, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Por eso dice Jesús, el que es santo, ¿qué cosa? Siga siendo santo, porque ya se santificó, ya fue perdonado su pecado, ya fue imputada la justicia de Cristo sobre él y por lo tanto puede quedar con los santificados. Así que hermanos, esposos y padres aquí presentes, tomemos en serio nuestra salvación, mis hermanos. Busquemos la consagración para ser un ejemplo en nuestros hogares, como padres, como madres, como esposos. Esposas y madres aquí presentes, también ustedes busquen de corazón al Señor, guíen a sus hijos, háblenles de ese decreto que dará Jesús, para que no los tome por sorpresa, porque a muchos los tomará por sorpresa. Ahí hay una familia que le tomó por sorpresa el decreto. Y cuando vino a reaccionar, agarraron la Biblia, se vistieron como cristianos, fueron a tocar la puerta y la puerta estaba cerrada. Mientras que la otra familia que tenían ese hábito de ponerse en las manos de Dios, ellos siguen en medio de los juicios que están cayendo y durante el decreto se ha dado, ellos siguen poniéndose en las manos de Dios. Oh, ¿a cuántos les va a agarrar por sorpresa ese decreto divino? Que el que es justo siga siendo justo. Y que el que es injusto e inmundo siga siendo inmundo. Que el que es santo siga siendo santo. ¿A cuánto les va a agarrar por sorpresa ese decreto? Dice el don de profecía que cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Y que el tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Y al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero póngale atención a lo que sigue. Pero antes quiero hacerle ver
lo que hemos leído, que dice que cuando se digan esas palabras que acabamos de leer, dice que será el tiempo cuando la gracia se acabe y que nadie se dará cuenta. Pues sigue diciendo la cita que los justos y los impíos, dice, continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. ¿Quiénes, hermanos? Justos e impíos. Continuaremos viviendo en la tierra en su estado mortal. Seguiremos plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Es decir, hermanos, se dirán las palabras que hemos leído y no nos daremos cuenta. La vida seguirá igual. Pero solo hay una señal de que eso ya se dio. Y es cuando las plagas comiencen a caer. Cuando las plagas, cuando la ira de Dios sin mezcla de misericordia se comience a derramar en esta tierra, ahí sabremos que el decreto ya se dio. Y entonces, hermanos, de nada va a servir que ahora se quiera estudiar la Biblia, que ahora se quiera orar, que ahora se quiera buscar del Señor. De nada va a servir. La puerta de la misericordia estará cerrada. Y nos pone de ejemplo lo que ocurrió en el diluvio. Miren ustedes, antes del diluvio dice, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios lo encerró en ella y dejó afuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, la gente, sin saber que su sentencia estaba determinada, continuó en su despreocupada vida, amante de los placeres, y se mofaba de las advertencias de un juicio inminente. Bueno, el Salvador dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Silenciosa, inadvertida, como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que marca el irrevocable destino de cada ser humano, el retiro final del ofrecimiento de misericordia dirigido a los culpables. Fíjense, hermanos, lo que dice esta cita, que el retiro final del ofrecimiento de misericordia llegará silenciosamente como ladrón a medianoche. ¿Y qué le dijo Jesús a los padres de familia que deben hacer entonces? Vamos a Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, versículo 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mis hermanos, el dicho sobre el ladrón nocturno que irrumpe en una casa tiene que ver, hermanos, con el tema de la vigilancia. Si uno insiste aquí en los detalles de estos versículos, uno va a ver de que así como la vigilancia de un propietario de una casa previene la intrusión de un ladrón, así también la vigilancia espiritual de un padre y una madre con sus hijos, esa vigilancia también previene la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, padres de familia, madres y padres aquí presentes, hijos, ojalá que no nos encuentre dormidos. Ojalá que no nos encuentre dormidos cuando se digan esas palabras. Que el que es justo siga siendo justo.
que el que es injusto siga siendo injusto. Ojalá, hermanos, que no nos encuentre durmiendo ahí en la casa. Que nos encuentre, hermanos, preparados. Que nos encuentre preparados. Porque si no estamos preparados, nuestra casa o familia va a ser minada u horadada y se va a perder todo lo que componga dicha familia. Por tanto, preparémonos juntos con nuestros hijos para el cierre de la gracia. Preparémonos para que el cierre de la gracia no nos sorprenda, ni tampoco la venida de nuestro Señor. Pero ¿qué cosa es la gracia? Es el regalo del perdón de los pecados y la salvación en Cristo Jesús. Ese regalo el Señor lo ha estado ofreciendo a la raza humana desde cuando Adán pecó. Ha sido un tiempo de gracia, de oportunidad para aceptar el regalo. Pero cuando estas palabras sean dichas, la oportunidad de aceptar el regalo se acabó. Por eso, hermanos y hermanas, mantengámonos despiertos. Mantengámonos despiertos y estemos vigilantes. Estemos alertas. Miremos lo que está pasando en el mundo, hermanos. Miremos. ¿Qué le dice a usted lo que está pasando en el mundo? ¿Que estaremos lejos de que ese decreto se diga o estamos cerca? Estamos cerca, hermanos. Las cosas que están pasando nos deberían abrir los ojos. Nos deberían hacer que prestemos atención a la condición espiritual que estamos teniendo. Porque, hermanos, la puerta de la misericordia se cerrará en algún momento de la historia y no lo sabremos, dice aquí. Solo sabemos que cuando la ley dominical se firme, estaremos cerca de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque cuando la ley dominical se firme, el mundo se dividirá en dos. Entre los que reciben la marca de la bestia y los que reciben el sello del Dios vivo. Y de allí saldrán los justos y los injustos, los santos y los inmundos de los que ha hablado Jesús. De allí. Con toda seguridad, los que reciban la marca de la bestia serán los injustos, serán los inmundos que pueden seguir siempre en su inmundicia, pueden seguir en su injusticia, porque las plagas ya vienen sobre ellos y no les va a quedar ni raíz ni rama. Pero los santos y los justos, estos pueden seguir disfrutando esa santidad y justicia porque el Señor les ha perdonado y el Señor los tiene en sus santas manos. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, dice el Señor. Oh, hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿De qué lado vamos a quedar nosotros cuando el decreto se diga? ¿Quedaremos del lado de los injustos e inmundos o del lado de los justos y los santos? ¿De qué lado vamos a quedar? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué planes tengo con mi vida? ¿Qué planes tiene usted con su vida? ¿Qué va a hacer usted con su vida de aquí en adelante? ¿Se va a santificar como padre, como madre, como hijo? ¿Se va a santificar la familia para que pueda así quedar del lado de los santos? ¿No deberíamos desde ya hacer una decisión firme, contundente, de romper con el pecado y las cosas del mundo
Y qué angustia será esa, mis hermanos. Qué angustia. Jesús lo ilustró con una parábola, que ustedes la conocen, que está aquí en Mateo 25. Mateo 25, 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó con la puerta, hermanos? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y luego cierra el Señor la parábola diciéndole a los que le oían: velen, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No hay historia, hermanos, no hay historia que pudiera haber ilustrado más vigorosamente la necesidad urgente de estar listos para la venida de Cristo como esta que acabamos de leer. Esta parábola contiene lecciones solemnes y alarmantes. Para empezar, nosotros vemos que la segunda venida de Cristo va a encontrar a su iglesia como un conjunto variado en el que habrá tanto cosas malas como buenas. Lo bueno en la parábola es que habrá miembros de iglesia que estarán preparados para la venida del Señor, y lo malo es que algunos no estarán preparados. Pero lo que es más triste, hermanos, es lo que se dice de los que no estén preparados cuando Él venga. ¿Qué dice el versículo 10 y 11? Que estas que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Y qué cosas con la puerta? Se cerró. Se cerró la puerta, hermanos. Y entonces, ¿qué pasó con las que no estaban preparadas? Estas, dice, vinieron a tocar la puerta como esa familia. Ábrenos. Oh, hermanos, ya es muy tarde. El tiempo de la gracia ya se ha acabado. Es muy tarde como para recibir el Espíritu Santo simbolizado por el aceite aquí en este relato. Y sin la comunión del Espíritu, nadie está apto para participar en la celebración de la fiesta de bodas. El texto bíblico dice: se cerró la puerta. Las 5 insensatas habían, hermanos, quedado excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección. Ábrenos, dijeron. ¿Qué buscaban a última hora? Buscaban el galardón de quienes habían servido fielmente. Pero ellas no habían prestado un servicio fiel y querían el galardón a última hora. ¿Y qué les dice el Señor en el versículo 12? ¿Qué les dice el Señor? No los conozco. En versículo 12, no los conozco. ¿Qué quiere decir el Señor?
Yo no he tenido amistad con ustedes. Ustedes tampoco han tenido amistad conmigo. Porque las personas se conocen a través de ¿qué? De la amistad. No hemos sido compañeros. Ustedes eligieron a otro compañero menos a mí. Ustedes eligieron a otras amistades menos a mí. Así que yo no los conozco. No eran amigas especiales, hermanos. Por lo tanto, el novio no tenía ninguna obligación para con ellas. Seguramente estaban intentando entrar cuando no tenían derecho a hacerlo. Si hubieran estado listas para entrar cuando la puerta estaba abierta, se les habría dado la bienvenida. Pero ahora la puerta está cerrada. Su falta de previsión, hermanos, no tiene perdón. Y ahora su pérdida es irreparable. Entre todas las tristezas de la vida, no hay una mayor que la de lamentarse por algo que podría haber sido, pero no fue. Adventistas somos muchos, millones, pero ahí serán millones también los que se van a perder, porque a última hora estarán agarrando la Biblia, a última hora buscarán como hijos, como padres, como madres, tratar de entrar y no entrarán. Por eso se habla de que solo un remanente se va a salvar. El don de profecía dice que cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, si no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche: he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de sus sueños, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Como dije, todas aseveran ser adventistas porque todas están esperando a Cristo según ellas. Todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre, una lámpara. Sí, todos tienen una Biblia, hermanos. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5, ¿qué cosa? No están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete porque la puerta ya se cerró. En el día final, dicen, muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo y dirán: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero la respuesta será: les digo que no los conozco, apartaos de mí. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo. Por lo tanto, no conocen el lenguaje del cielo y son extraños a sus gozos. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero estas 5, hermanos, no tienen el aceite del Espíritu Santo, no tienen el aceite símbolo del Espíritu de Dios y por lo tanto no conocen, no se han dado la tarea de conocerse con el Señor.
Las más tristes, dice, de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales, son las que constituyen la sentencia: no os conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar en esta escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. Es muy solemne esto. Yo estoy pensando mientras estoy predicando en mis hijas, en mis nietos, en mis yernos. Estoy pensando en ellos, como pienso también en mí, en mi esposa. Oh, yo no quisiera oír esas palabras. No los conozco, familia enamorado. No los conozco. Dios me libre de eso. Y Dios me ayude para buscar más de Dios, para entregarme más a Él. Porque sería triste oír a mi Señor que diga: no los conozco. No son idóneos para habitar en el cielo. Dice, no podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor: he aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. No podemos, porque ya es muy tarde. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Sí, porque su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo, brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Estas eran, hermanos, unas vírgenes que estaban sirviendo al Señor, estaban trabajando para Dios, estaban dando estudios bíblicos, estaban metidos con el Señor, estaban buscando de Dios. Por eso es que ellas sí entran. Pero aquellas mediocres, aquellas que creían que porque pues voy el sábado a la iglesia, pero en la semana soy un desastre, soy completamente diferente. Esas, hermanos, que no estudian la Biblia, que no tienen esa comunión con el Señor, qué triste será, oirán de Jesús las palabras: no les conozco. Uno se conoce con alguien cuando platica bastante, cuando convive, cuando pasa tiempo. Y aquí con Jesús, ¿cómo estamos nosotros? ¿Quiénes aquí están conviviendo con Jesús más de lo que conviven con otra gente? ¿Quiénes aquí pasan más tiempo con Jesús de lo que pasan con otra gente? ¿Quiénes aquí platican más con Jesús que lo que platican con otra gente? Hermanos, Jesús es poquito el tiempo que le estamos dando. Si acaso una media oracioncita y vámonos para el trabajo porque ya es tarde. La Biblia, hasta el otro sábado la vamos a volver a agarrar porque solo hoy la trajimos. ¿Quién aquí, hermano, hermana, pasa tiempo con Jesús? Si usted quiere seguir siendo del pueblo de Dios, si usted quiere seguir siendo ese pueblo especial, que las puertas, hermanos y hermanas, cuando estén cerradas, podrá todavía estar seguro en Cristo. Usted tiene que buscar al Señor de corazón ahora. La familia que ustedes miraron allí, hay una allí que está de rodillas, tomado de la mano de Dios, y la otra está desesperada. Dice, así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. A ver, hermanos y hermanas, ¿cuántos tenemos lámpara? Levanten la mano las lámparas. A ver, quiero ver las lámparas. Ahí están las lámparas. Las 5 insensatas tenían lámparas también. ¿Pero qué cosa? Sin el aceite del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que hay que tener la lámpara.
Pero para que alumbre esta lámpara, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él la inspiró. Él inspiró esta palabra y Él nos la puede enseñar. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, que la lámpara permanezca encendida. Yo me imagino el cuadro en la parábola de las 5 insensatas buscando ahí ver cómo le encendían, porque ya la mecha ya casi ni la encontraban. Hermanos, así dice, hemos de glorificar a Dios y hemos de iluminar a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de boda del Cordero. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo, precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento por la multitud de errores, herejías y engaños en estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. ¿Cuál es esa medianoche? Cuando la ley dominical se imponga. Porque cuando la ley dominical se imponga, hermanos, y el mundo quede dividido en dos, los que por la gracia de Dios tengamos el sello del Dios vivo, empezaremos a sentir la opresión, la persecución, la angustia de no poder comprar ni vender. Pero entonces dice, cuando pensemos que todo estará desesperado para nosotros y que todo está perdido, dice que la luz de Dios brillará sobre nosotros. Hermanos y hermanas, es para esto que las familias debemos prepararnos. De manera que es bueno, para cerrar este mensaje, que tomemos la decisión de Josué. ¿Cuál fue la decisión de Josué? Vamos a leer Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi familia serviremos a quién, dijo Josué, a Jehová. Si queremos, hermanos y hermanas, si queremos continuar siendo el pueblo de Dios, debemos escoger hoy a quién servir. Si queremos continuar siendo el pueblo de Dios, debemos escoger hoy a quién servir. Porque los dioses de este mundo y las cosas de este mundo están allá a la orden del día para que les sirvamos, para que nuestras facultades estén dedicadas a eso, para que todas nuestras fuerzas estén dedicadas a eso. Hermanos, tenemos que decidir ahora. Josué resolvió que tanto él como su familia servirían al Señor a pesar de lo que otros pudieran hacer. Algunas veces, hermanos, la elección de servir a Dios se convierte en un acto raro. Pero dijo el Señor, no seguirás a los muchos para hacer el mal. No. Aunque te parezcas raro, tú haz lo que Dios te ha mandado. Haz lo correcto. Haz lo justo. Haz lo que el Señor manda. Hermanos, los que vamos para el cielo, debemos estar dispuestos, a pesar de toda la oposición, a hacer lo que es correcto delante de Dios. No hacer lo que hace la mayoría. Josué fue fiel a Dios durante toda su vida y estaba haciendo la resolución
a mantenerse fiel hasta el fin. En su último discurso, está instando al pueblo para que siga su ejemplo de consagración y dignidad y la sencillez de una vida que a Dios le agrade. Y usted, hermano, hermana, ¿cuál será su decisión? ¿Se juntará con sus hijos? ¿Se juntará con su familia y hablarán de esto? De unos que la puerta la encuentran cerrada y otros que en medio de los juicios de Dios que están cayendo, cuando esa puerta se cierra, se mantienen orando. ¿Hablará usted con su familia sobre esto? ¿Hará con su familia la decisión que Josué hizo? Ojalá, mis hermanos, que la decisión que hagamos sea la correcta antes que esa puerta de la misericordia se cierre. Ojalá, hermanos y hermanas, que como Josué digamos todos, yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor de verdad? ¿Cuántos quieren con su familia consagrarse, hermanos? Levanten su mano, que Jesús mire esas manos que se quieren consagrar. ¿Cuántos quieren decirle a Jesús, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi familia, para que todos estemos listos? ¿Cuántos quieren, hermanos? Levanten su mano. Que el Señor les bendiga y que así estemos preparados para la gran crisis final, cuando este decreto se emita. Dios bendiga su palabra. Solo sabemos que por las cosas que están pasando, eso está cerca. Y lo que debemos hacer entonces, hermanos, es estar listos y preparados. Todo lo que leí está en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 339 en adelante. Búsquenlo allá en su casa, léanlo con su familia. Ese capítulo, hermano, hay que leerlo con la familia. El capítulo de Palabras del Gran Maestro, la página 339, donde habla de la parábola de las 10 vírgenes. Si como familia lo estudiamos, vamos a ver decisiones que se van a hacer de cara a ese día tan solemne. Yo creo que vamos a pedir a Dios en esta hora que nos ayude a prepararnos de verdad, a tomar conciencia y a unirnos como familia en esa preparación. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Santo y Soberano, ¿cuántos hijos irán a estar tocando la puerta de la misericordia cuando ésta esté cerrada? ¿Cuántos padres harán lo mismo? ¿Cuántas madres lo harán? ¿Cuántos esposos a última hora estarán tocando esa puerta y ya estará cerrada? ¿Cuántas esposas? Señor, si hay algo para lo cual debemos prepararnos como familias para esto, para cuando esta puerta se cierre, ya no haya más esperanza, ya no haya más oportunidad, y ya los que han sido santificados quedan apartados entre los santos para disfrutar de la eternidad, y los que han sido injustos quedan apartados entre los injustos para morir eternamente. Señor, te suplicamos que nos ayudes a hacer una decisión sabia y correcta ahora. Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros hijos. Ayuda, Señor, a nuestras esposas, a los esposos. Ayuda, Padre, a nuestros padres, madres. Ayuda, Padre, a toda nuestra familia, para que antes que sea demasiado tarde, despertemos y nos pongamos a cuentas contigo. Porque ahorita tenemos un sacerdote que ministra por nosotros. Ahorita te tenemos a ti, Señor, que si pedimos perdón y nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas, tú dices que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así que, Señor, te rogamos que ayudes a nuestra familia para que de verdad busquemos de ti y nos apartemos completamente del pecado.
Ayúdanos, Señor, a que las familias que estamos acá reunidos, un día podamos estar entre aquellos que disfrutarán de la fiesta de bodas y que se quedarán allí felizmente con el novio para vivir para siempre con él. Ayúdanos, Señor, a que los que estamos aquí seamos de los que seguirán siendo santos porque se han mantenido en santidad. Ayúdanos, Padre, que antes que ese decreto se diga, todos aquí nos consagremos y nos apartemos del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.